Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 8:45. Vamos a recuperar esta charla con Juan Martín Pérez García, el director del REDIM, de la Red por los Derechos de la Infancia. El 19 de noviembre se reconoce como el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Una charla que recuperaremos esta mañana. Muchísimas gracias, Jaime, por esta oportunidad. Como siempre, estoy muy grato de conversar contigo y tu público. Mira, las Naciones Unidas son un espacio donde los estados del mundo se van coordinando para no solamente desarrollar acciones globales, sino sobre todo estimular en los últimos años el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, ver temáticas que van siendo emergentes y que son necesarias de abordar. Una de ellas, afortunadamente, ya cada vez más visible, es reconocer el abuso sexual que ocurre tristemente en todo el mundo y, paradójicamente, en los lugares de mayor protección. En los últimos años, Naciones Unidas ha venido poniendo énfasis en estos días que esencialmente son recordatorios para que las autoridades de cada uno de los países tengan presente que sin intervenciones en política pública o desde la política pública es poco probable lograr cambiar estas circunstancias. Esencialmente, Jaime, cuando hablamos de abuso sexual, para que el público pueda como ubicar desde dónde lo está mirando por favor, Naciones Unidas, es que son relaciones de poder donde esto tiene una implicación desde el mundo adulto hacia niños, niñas y personas adolescentes. La condición adultocéntrica, le llamamos nosotros en términos coloquiales o desde nuestro rol de defensores, significa que la voz de una persona adulta pesa más y es reconocida y valorada más que la de un niño. Segundo, los niños y niñas están dependiendo de estas personas adultas para temas vitales como seguridad, comida, su vida misma, su integridad. Y tercero, ocurre en espacios privados, aparentemente de protección. 8 de cada 10 abusos se dan en contextos familiares y de protección. Casas, escuelas e iglesias, centros deportivos fundamentalmente. Y tristemente con personas que les conocen, que son sus cuidadores o sus incluso familiares. El círculo cercano es donde se encuentra el mayor riesgo para los pequeñitos, para los jovencitos. Y es una paradoja, Jaime, porque teóricamente en esos lugares es donde tendrían que estar mucho más protegidos. Pero la circunstancia ha ido cambiando en varios sentidos. Tenemos una sociedad cada vez más hipersexualizada. Tenemos también cada vez menos contactos o redes sociales que protejan a niños y niñas. Y esto reduce también su posibilidad de tener otros criterios, otras pautas, incluso de poder defenderse. Y por otra parte, paradójicamente, en particular en América Latina, nuestras instituciones de justicia están más deterioradas, entonces los niveles de impunidad cada vez son más altos. ¿Qué debe de existir desde el Estado para poder proteger a los niños? ¿Cuáles son las leyes que deben de existir o cómo se puede proteger para que esto se disminuya? Sí, mira, yo creo que son varios elementos. Desde 2014 que se lanza este Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, se destacan esencialmente el valor de prevenir. Eso cruza con informar a niños, niñas y adolescentes de este riesgo latente. Segundo, cruza también por generar mecanismos eficientes de denuncia. Ahora mismo, cualquier niño o niña en nuestro país, víctima de abuso sexual, que quiera denunciar, necesita que su voz sea validada por un adulto o un tutor, casi siempre el agresor, lo que significa que no hay condiciones o mecanismos reales para que una víctima de abuso sexual pueda hacer la denuncia de manera directa, porque cruza, reitero, con su propio perpetrador. Y tercero, cruza con abatir la impunidad. Hay un cuarto elemento que me permito colocar, que también está relevándose en el último tiempo, y es la participación directa de niños, niñas y adolescentes. Esencialmente se trata de hablar el tema y que ellos sean protagonistas de las medidas de prevención, porque entre ellos tienen mucha más posibilidad de comunicarse, de que lleguen los mensajes claves, porque también hay un perfil, Jaime, de los niños y niñas que son víctimas de abuso. Como comenté de alguna manera hace ratito, tienen pocas redes sociales, dependen del mundo adulto, están bastante aislados y tienen generalmente una actitud más introvertida, y esto obviamente los convierte en presa fácil
fácil de las agresiones. Muy distinto cuando un niño, una niña o una adolescente tiene muchas redes sociales, muchos espacios de participación, conoce mucha gente, tiene participación, espacios de escucha, que le van a dar más habilidades sociales, más habilidades cognitivas y también muchas más posibilidades de llamar con grito de alerta de no me siento bien con esta relación, me siento incómodo, incómoda, no me gusta cómo me veo, cómo me toca. Entonces, en resumen, este Día Internacional lo que llama es no solo al Estado, sino también a la sociedad, a reconocer este tema, a que no se quede como secreto de familia y a que ayudemos a que niños, niñas y adolescentes cada vez sean más fortalecidos en la prevención con su propia voz y con su propia acción. Estamos platicando con Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Oye, Juan Martín, me llama mucho la atención dos cosas. Esta Convención de los Derechos de los Niños apenas tiene 11 años. El próximo martes va a cumplir, cumple o celebran que haya entrado en vigor, y comentas que el Día Mundial que está en la prevención del abuso sexual, pues es recientemente inculcado a nivel internacional. ¿Llegamos tarde a la cita para cuidar a los niños a nivel mundial? Estamos sí, bastante, si llegó tarde, ¿no? Mira, creo que lo dice súper bien. Voy a hacer un calendario súper rápido. Hace 70 años surge Naciones Unidas. Sí. Y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y insisto con hombre, porque no se reconocía todavía a las mujeres, ¿no? Como había el genérico. Después empezaron a desarrollarse convenciones sobre trabajadores, sobre libertad de expresión, tortura, y se fue avanzando con pueblos indígenas, personas con discapacidad, por supuesto las mujeres, y los niños llegaron apenas 30 años, 29 años, que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, casi 40 años después de que surge Naciones Unidas. ¿Qué cosa? Como de los últimos temas, se comienza a mirar a los niños y a las niñas. Llevamos 29 años de que se aprobó. Este próximo 20 de noviembre, el martes, se cumplirán 29 años de que se firmó en Naciones Unidas, que México también fue promotor y la firmó, y México llegó todavía más tarde, 10 años después de que se había aprobado, empezaron a tener las primeras leyes, pero la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está en el estándar o está homologada con la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es de apenas 2014. O sea, estamos tardísimo. Oye, Juan Martín, dos hechos importantes he visto que se han trabajado desde las cúpulas gubernamentales. No sé si esto puede ayudar. El hecho de generar una política pública a través de la vivienda, por ejemplo, esto crear el cuarto rosa que se habla, el hacinamiento que también se toca dentro de las políticas públicas y que no se permita estas casas pequeñitas donde pueden vivir muchas personas y también pueden ser el lugar donde se puede abusar de pequeñitos, de niños, y también que el Estado reconozca que hay un problema serio en cuestión de embarazo en adolescentes. Son dos puntos o dos botones de que estamos entendiendo que ahí hay algo que no está funcionando bien. Tristemente, Jaime, tengo que decirte que no. O sea, estamos hablando de violencia sexual y los indicadores, no los programas, los indicadores nos dicen lo contrario. Okay. Tenemos cada vez más embarazo adolescente, ¿sí? Mujeres adolescentes de 15, 17 años que reportan tener un hijo nacido vivo, representan del 5 al 10% dependiendo de la entidad federativa. Y esto es gravísimo porque cuando una mujer adolescente de 15, 17 años tiene un hijo, su metabolismo se rompe. Claro. Ya no van a ir a la escuela, van a tener trabajos precarios, bajos salarios y tristemente más, sus hijos van a ser pobres igual que ella. Entonces, tenemos una estrategia nacional de prevención del embarazo adolescente que no tiene presupuesto y que sus propios informes, el último de 2017, reconoce que se sigue incrementando el embarazo. Porque tú tocas un elemento central. Estos programas bienvenidos, interesantes del Cuarto Rosa u otro tipo de cosas, en realidad son solamente pequeñas acciones, pero que no están en el marco de una política pública. ¿Qué sería el marco de política pública para prevenir la violencia sexual? Educación sexual desde preescolar, con un tema tan sencillo como enseñarle a los niños y niñas pequeños que nadie puede tocar su cuerpo, claro, y que hay cosas que no son de su entendimiento porque son pequeños. Me refiero a toda la parte de erotización y sexualidad, ¿no? Segundo tema, como comentábamos, que los niños y niñas puedan tener mecanismos de
combatamos la impunidad. Claro. De cada 100 carpetas de investigación donde los niños y niñas son víctimas, dato diciembre de 2017, de cada 100 carpetas donde son víctimas niños, niñas y adolescentes, solo una alcanza sentencia condenatoria. Bueno, pues, ¿qué datos nos acabas de brindar, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM? Lo que es importante es que este lunes reconozcamos y veamos, y nosotros como sociedad atendamos esta situación y la prevención del abuso sexual infantil. Muchas gracias, que estés muy bien, Juan Martín, te deseamos un extraordinario fin de semana y gracias por esta charla. Un placer, gracias. Buenas noches. Vaya reto que tiene el Estado mexicano para proporcionarle seguridad y protección a los más vulnerables, que son los niños. Blanca, nos despedimos de la radio. Solo de la radio, pero continuamos en televisión, si usted nos lo permite, con su compañía. Gracias, Blanca, por estar con nosotros estos meses, y también a ustedes también les agradecemos que tengan la amabilidad de abrirnos las puertas de sus radios, de sus bocinas, de sus teléfonos móviles que tienen radio, y que nos acompañen todos los sábados, todos los domingos. Les deseamos un extraordinario fin de 2018 y un mejor comienzo del 2019. Blanca, felicidades. Igualmente, Jaime, y felicidad a todos los que nos escuchan. Vamos a una pausa y regresamos después de la misma. Continuamos aquí en la radio, quédense con nosotros. Ya lo saben, el 121 de Sky, 157 de Easy. Bueno, lo dije al revés, 121 de Easy, 157 de Sky. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez.